Cuidar el medio ambiente es crucial porque de él obtenemos los recursos necesarios para nuestra supervivencia y bienestar. Un medio ambiente sano es esencial para la salud humana, la biodiversidad y el equilibrio del clima. Por lo tanto, la protección del medio ambiente es una responsabilidad compartida para asegurar un futuro sostenible para todos, Ana. Sí, y en este contexto el papel de la sanidad ambiental se vuelve cada vez más relevante. Es precisamente desde esta perspectiva desde la que trabaja ANECPLA, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, que agrupa a más de 500 compañías y representa cerca del 80% del volumen de facturación del sector en España. A través de una labor constante y rigurosa, ANECPLA vela por la salud pública y por un entorno saludable y libre de riesgos biológicos, uniendo ciencia, sostenibilidad y prevención. Para hablar de los nuevos desafíos que plantea el cambio climático, la globalización, la concienciación ciudadana y el papel imprescindible de un sector cada vez más profesionalizado y estratégico para el futuro de nuestras ciudades y del planeta, hoy vamos a hablar con Jorge Galván, director general de ANECPLA. Hola Jorge, bienvenido a La Cresta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, oye, así para romper el hielo, ¿qué es más difícil, agrupar a más de 500 empresas en una misma organización o controlar una plaga, por ejemplo, de mosquitos? Pues ahí vamos, porque son muchas empresas, son más de 560 y 3 asociaciones regionales. Es difícil aglutinar tanto, pero es muy importante, porque luego el estar aglutinados nos hace poder tomar medidas conjuntas. Y tanto. Oye, vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es la misión fundamental de ANECPLA y cómo ha evolucionado desde su creación en 1992? Bueno, pues ANECPLA lleva más de 30 años, como bien habéis dicho, desde 1992, intentando aglutinar el sector de la sanidad ambiental para producir ese avance que ya se veía necesario entonces y que se ha demostrado que lo es. Es decir, las plagas, lo que nosotros hemos conocido como tradicionalmente como control de plagas, ha ido avanzando hasta lo que hoy en día es la sanidad ambiental. Esas empresas que empezaban gestionando ratas, cucarachas en su época, que han sido muy necesarias, se han ido profesionalizando y han invertido mucho en formarse y en tener nuevas técnicas, en el mercado de nuevos productos, y han llegado a lo que es hoy en día la sanidad ambiental, que es esa gestión de organismos nocivos que se hacen principalmente en 3 ámbitos: en el espacio, en el agua y en el aire. En el espacio con el control de plagas, en el agua controlando la legionela y otras bacterias que seguramente nos llegarán, y en el aire con la calidad de aire interior. Entonces, lo que hacemos es intentar estratégicamente dirigir al sector y prepararlo para estos desafíos que, como comentáis, entre ellos los mosquitos, nos están viniendo. Bueno saberlo, claro. Pues sí. ¿Y qué mecanismos tiene ANECPLA para apoyar a sus más de 560 empresas asociadas en su labor diaria? Bueno, pues mira, nosotros tenemos desde una herramienta básica que es un centro de formación, que es donde nosotros le damos formación a estas empresas, esa formación que para manejar biocidas además hoy en día es muy necesaria porque por normativa legal hay que estar formado para meter un biocida en el ambiente, ¿no? Desde formación hasta participamos en los comités de normalización de las normas SUNE, que la normativa no legislativa, como son las normas UNE, que no son de obligado cumplimiento, hacen mucho evolucionar a un sector y hacen mucho con respecto a las técnicas y a las formas de gestionar estos organismos nocivos, y luego, por supuesto, ayudando a todas las comunidades autónomas y al Ministerio en toda aquella gestión de la normativa, eso sí, ya legislación, que nos piden para hacer que esas normas que estamos dictando se adecúen a la realidad que luego nos encontramos en el campo, porque claro, legislar teniendo en cuenta lo que todos queremos está muy bien, pero luego eso hay que bajarlo a la realidad, y al final las que toman el pulso a esos retos que nos encontramos de gestión de organismos nocivos son las empresas, ¿no? Entonces nosotros tratamos de que se tenga en cuenta la realidad de lo que se encuentra en la calle y se aplique eso en las diferentes normativas, reales decretos y leyes que salen en materia del sector. Una iniciativa importante. Jorge, vamos al turrón, porque hay un tema que preocupa mucho y sin duda son las plagas. ¿Cuáles son las especies de plagas que más preocupan actualmente en España desde el punto de vista sanitario y también medioambiental? Mira, en general las plagas nosotros las controlamos, aparte de porque nos puedan dar asco o producir cierto repelo, porque como bien has dicho tú, tienen un interés sanitario, es decir, nos pueden producir algún daño en nuestra salud. Entonces, en general, tanto ratas como cucarachas, como casi todas las plagas, pueden transmitir enfermedades, pero es cierto que hay algunas que ahora nos preocupan un poco más. Nos preocupan especialmente, y de hecho lo podemos ver en la estrategia del Ministerio, porque el Plan Nacional de Prevención y Vigilancia hace especial mención en una parte 1
1 a las enfermedades transmitidas por Aedes, que es un tipo de mosquito. En la parte 2 hace hincapié en las enfermedades transmitidas por Culex, que es otro mosquito. Y en la parte 3 hace hincapié en las enfermedades transmitidas por garrapatas. Esto nos indica que ahora mismo los mosquitos y las garrapatas pues son esos vectores de interés sanitario que nosotros llamamos que más nos pueden preocupar, es decir, de los que nos tenemos que ocupar. Bien, bien. Al final, el cambio climático y la globalización están contribuyendo también al aumento de la transmisión de enfermedades transmitidas por insectos como los mosquitos o las garrapatas. Ahora que estamos en verano, es habitual que nos piquen, sobre todo los mosquitos. Estamos hablando de vectores que pueden llevar enfermedades. ¿Qué enfermedades pueden transmitir los mosquitos que hay ahora mismo en España? Bueno, pues mira, como bien has dicho, hay muchos factores que están haciendo que nos tengamos que preocupar más, entre ellos el cambio global, el cambio climático o la globalización. El cambio climático en este tipo de vectores que son artrópodos nos preocupa, ¿por qué? Porque los artrópodos, para poder desarrollarse, necesitan que su entorno sea adecuado, necesitan una temperatura y una humedad correctas para su desarrollo, ¿no? Uh-huh. Eso se da normalmente en la época de verano. ¿Qué pasa ahora con este cambio que tenemos de clima? Pues pasa que el verano empieza antes, es decir, la primavera empieza prácticamente en febrero en algunas zonas de España, y el verano, que se alarga aparte del otoño, a veces acaba en octubre. Entonces tenemos una ventana temporal de reproducción muy grande, una ventana de tiempo en la que estos organismos se pueden reproducir. Y además, por la globalización, nos llegan insectos que antes no teníamos aquí, como puede ser el mosquito tigre. Y también se mueven esos patógenos. Porque tú comentabas, ¿qué enfermedades nos pueden traer? Bueno, para que una enfermedad se dé, ahora vamos a comentar las enfermedades, pero para que una enfermedad se dé necesitamos dos factores. Uno, que esté el patógeno que produce la enfermedad, y otro, que esté el vector que mueve esa enfermedad. Cuando no teníamos el género Aedes en España, pues el dengue, el zika, el chikungunya no nos preocupaban, porque no teníamos el vector que nos podía picar y transmitírnoslo. Entonces, aunque llegara el patógeno, nos daba igual. Cuando tenemos el patógeno pero no tenemos el vector, estamos en la misma situación. Cuando se da ese binomio vector-patógeno, ahí es donde nos tenemos que preocupar. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que tenemos, por ejemplo, el género Aedes, que no estaba en nuestra latitud. Ahora el género Aedes lo tenemos aquí en España. ¿Ese qué nos puede transmitir? Pues dengue, zika o chikungunya. Enfermedades que nosotros hasta ahora las oíamos como muy tropicales, de película de Tarzán. Decíamos el dengue, bueno, nos suena muy lejano. Claro, hasta ahora eso, pues para nosotros decíamos, ¿esto de dónde viene? Pues ahora, como ya ese vector ha logrado instalarse en la península ibérica y en Baleares, en muchas zonas de la península, si alguien, por ejemplo, ha estado en Sudamérica, donde, por cierto, los valores de dengue en 2024 han aumentado un 231% con respecto a 2023, es decir, ha habido un aumento enorme de casos de dengue, si alguien trae la enfermedad y aquí le pica ese mosquito, se la puede transmitir a otro. Y entonces ya sería un contagio de carácter local. Ya estaríamos moviendo el virus aquí dentro. Y eso es peligroso. Y otro mosquito que tenemos, otro género, es el género Culex, que ese es el mosquito de toda la vida que siempre ha estado en España. ¿Cuál es la novedad? Que ahora ha llegado un patógeno que puede transmitir que antes no teníamos, que es la fiebre del virus del Nilo Occidental, que eso lo traen las aves, muchas de ellas son migratorias. Como sabéis, en España tenemos la suerte de ser una zona que hay muchas aves y muchas zonas de paso de aves, pero bueno, eso también tiene otras consecuencias. Estas aves muchas veces traen este patógeno, este virus, y se le puede transmitir tanto a los caballos como al ser humano. Entonces, ahora mismo, enfermedades como la fiebre del virus del Nilo Occidental, el Zika, el dengue o el chikungunya, y también la fiebre amarilla, nos podían preocupar con respecto a los mosquitos, y también tendríamos otras enfermedades, como puede ser la enfermedad de Lyme o la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, que nos los podían transmitir las garrapatas. Esos son posibilidades que tenemos ahora, unas con más riesgo que otras, por supuesto. Oye, Jorge, ¿estamos preparados a nivel sanitario? No sé, a nivel de vacunas o tal, pues acaso en algún momento surge como esta enfermedad local que tú decías. Bueno, muchas de estas enfermedades no tienen una vacuna definida, es decir, no todas tienen profilaxis. Es cierto que, como sabemos que esto es una amenaza, se está trabajando en ello, y por ejemplo el dengue ya tiene una vacuna que antes no tenía, pero muchas, como la fiebre del virus del Nilo, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, no tienen vacuna. Entonces, no sé si habéis oído hablar del concepto One Health, pero está bien que esté en la cabeza de todos. El concepto One Health nos dice que la salud animal, la salud humana y la salud ambiental están interrelacionadas, que no podemos tratar una independientemente. Entonces, cuando hablamos de vacunas, nosotros hablamos de vacunas para animales y para personas. Pero hay otro concepto que es muy interesante, que es la vacuna ambiental. ¿Qué es la vacuna ambiental? La vacuna ambiental son los tratamientos preventivos
que nosotros hacemos frente a estos insectos. Es decir, como os he dicho antes, tiene que estar el virus y el vector. Si nosotros preventivamente tratamos el vector, evitamos que se produzca ese binomio y evitamos que se produzca el contagio. Entonces, en la mayoría de estos casos, lo que es efectivo es la vacuna ambiental, es decir, los tratamientos preventivos de gestión de organismos nocivos, lo que es la gestión de plagas de forma preventiva. Porque además, estos tratamientos tienen la casualidad de que son más económicos, más efectivos y más ecológicos, porque generalmente son biocidas de origen biológico que no tienen impacto ni sobre el medio ambiente, ni los animales, ni las personas. Entonces, esa sería nuestra vacuna, hacer, en el caso de las enfermedades transmitidas por vectores, hacer esos tratamientos preventivos. Claro, Jorge, yo no sé si las plagas las veis venir, pero ¿cómo se preparan las empresas asociadas a NECPLA para actuar ante una emergencia sanitaria relacionada con estos vectores? Bueno, las plagas sí se ven venir porque ya hemos avanzado mucho, como os he comentado antes, este sector está muy preparado, no solo a nivel privado por las empresas, sino también a nivel público estamos muy preparados. Tenemos el CAES, que es el Centro de Alerta de Emergencia Sanitaria, tenemos también ciencia ciudadana, que es fantástico, como puede ser la aplicación Mosquito Alert, que la gente puede subir una foto y se sabe, se identifica esa especie de mosquito y estamos haciendo un mapeo de dónde está cada uno. Entonces nosotros, por lo que es la vigilancia entomológica, que sería la parte que lleva a la gestión de estos vectores, por la vigilancia entomológica sí sabemos dónde están presentes estos organismos, y con la vigilancia entomológica también vamos viendo si hay mayor o menor presencia, y eso te permite luego poder hacer tratamiento. Pero todo esto tiene que ser con carácter preventivo. Y claro, ya sabemos por dónde vienen, sobre todo en el caso de los mosquitos, por ejemplo, que como todos sabemos tienen una fase de vida larvaria que es acuática, necesitan agua para reproducirse, las lluvias van a condicionar mucho las acumulaciones de agua. En el caso del mosquito tigre más todavía, que se puede reproducir pues en el plato de una maceta, no necesita gran cantidad de agua. Tiene una estrategia reproductiva muy bien diseñada para sobrevivir a toda costa, por desgracia, y pues entonces sí. Este mosquito lo que ha hecho es ser muy eficiente para poder quedarse en el medio. Por eso es importante tanto. ¿Y preocupa el mosquito tigre? Lo digo porque, claro, es que cada vez que te pica te pone la pierna al brazo o lo que sea con un sarpullido enorme, no sé, ¿preocupa o no preocupa? El mosquito tigre preocupa como todos los mosquitos si transmite algo, porque es verdad que con el nombre mosquito tigre la gente se imagina que eso es, pues yo qué sé, como un tiburón que vuela. No. Pero es bastante grande, tigre, fíjate, es un fallo de concepción. El mosquito tigre, de hecho, es más pequeño que el mosquito común. Sí. Es un poco más pequeño. Y de hecho se llama tiene una trompa... Sí, eso sí, pica como el que más. Fíjate, es chiquitito pero un matón. Sí. Pero es característico y se les llama tigre no por el tamaño, sino por las patas que las tiene rayadas, son de rayas. Entonces por eso se le llama mosquito tigre. Y realmente nos preocupa porque cada vez hay más. Y nos preocupa en el momento en que puede haber transmisión de enfermedad. Lo tratamos para evitar que eso pase. Es decir, no podemos esperar a decir, uy, el mosquito tigre está transmitiendo, la garrapata está transmitiendo. No, se hacen tratamientos preventivos. Es por eso lo que os comentaba, que la vacuna ambiental, que son estos tratamientos preventivos, es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque luego de estas enfermedades, de algunas se podrá desarrollar vacuna típica para personas o animales y de otras no. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ocuparnos de tener a raya a ese mosquito tigre, a ese mosquito común y a esa garrapata. Es decir, hacer que sus poblaciones estén en un nivel bajo para que en caso de que haya un contagio, pues no haya mucha probabilidad de que se pueda contagiar a las personas. Claro, eso pero sí. Como digo, hay muchos mitos con respecto a estos animales, porque yo, mosquito tigre, yo muchas veces... Me hace gracia porque, claro, es normal, también se habla de fumigación. La fumigación es una cosa que no se hace habitualmente, es una cosa muy concreta para productos almacenados. Nosotros hacemos pulverizaciones, nebulizaciones, hacemos tratamientos, pero comprendo que no es un mundo muy conocido. Es curioso porque somos el primer filtro de la calidad de vida de las personas en el ámbito urbano y periurbano, somos los que garantizamos la salubridad de los espacios y esa seguridad que todos queremos para desarrollar nuestra vida, pero sin embargo el sector de la sanidad ambiental es un sector muy desconocido. Y tanto. Bueno, a corto plazo, Ana, lo que podemos hacer es coger el flu, ¿sabes? Como nos dice Jorge, pulverizar bien las ventanas, las puertas, para que no entre ningún mosquito tigre, ni ningún insecto más. O, por ejemplo, también dicen de utilizar cítricos, ¿no? A nivel personal, a nivel de uso personal, no sé hasta qué punto puede ayudar. Mira, podemos tomar muchas medidas nosotros como particulares. O sea, cuando tenemos un problema grave...
yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como si a ti te duele la cabeza. A mí me duele la cabeza un día y yo me tomo un ibuprofeno, un paracetamol, lo que yo considere, porque me duele un día concreto. Pero si yo tengo un dolor de cabeza continuado, yo voy al médico, porque puede haber otra cosa, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si tenemos un problema puntual, no pasa nada. Si tenemos un problema que ya vemos que hay mucho mosquito, tiene que venir un profesional. Pero nosotros también podemos tomar esas medidas que estabas comentando. La citronela, por ejemplo, que es de origen natural. Nosotros podemos tomar medidas físicas, que esas no tienen ningún impacto, poner una mosquitera, no hacemos daño a nadie, no alteramos el medio ambiente y tiene un efecto bastante grande de barrera, podemos poner mosquiteras en las casas. Luego podemos usar otras medidas naturales, como en el alféizar de la ventana tener plantas que repelan, plantas cítricas, la albahaca que también repele y además, mira, y queda súper bien en los platos. Es lo que te iba a decir, te haces un pesto de vez en cuando, unos piñones, una albahaca, te haces tu pesto sin mosquitos. Y dices, mira, efectivamente, estoy previniendo los mosquitos y además me hago un pesto. Pues fantástico. Podemos hacer infusiones también con ajo, que el ajo es muy repelente, la echamos en agua, lo que pasa es que, claro, hay que tener en cuenta que si tú te haces que no solo vas a espantar los mosquitos, cuando tú te eches el ajo en el cuerpo no se te acerca a nadie. O sea, eso para la soltería es fantástico. Total. Pero que hay muchos remedios naturales que podemos tomar y luego los insecticidas usarlos con moderación, porque eso sí tienen impacto, y en caso de que tengamos ya un problema más grave, pues avisar a un profesional. En las farmacias también nos pueden vender muchas pulseras que hay con citronela y diferentes cosas que nos pueden ayudar y repelentes para estos insectos. Y sobre todo también saber que en las zonas de mayor, en las épocas de mayor actividad, por ejemplo, cuando cae la noche, que sabemos que los mosquitos tienen más actividad, o al amanecer, en las zonas de río, pues intentar no pasear en esos horarios o en esas zonas donde creemos que puede haber más mosquitos. También un poquito de sentido común. Ni tanto. Decías tú que lo que son los flus estos, hay que utilizarlos con moderación. ¿Por qué? Pues porque al final cualquier flu de estos que nosotros hablamos son biocidas y los biocidas los estamos incorporando al medio. Entonces, siempre que sea necesario se pueden utilizar, pero hay que intentar tomar las medidas que podamos antes de eso. ¿Por qué hablamos antes del concepto de vacuna ambiental y de métodos preventivos? Porque cuando nosotros, por ejemplo, tratamos las larvas de mosquitos, lo hacemos con Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que está en el medio de forma natural y entonces el impacto que tiene sobre el medio ambiente es bajo. Si nosotros tenemos una plaga de mosquitos enorme, el profesional también tiene químicos, tiene piretroides y los usamos, pero eso ya tiene un impacto. Entonces siempre vamos a intentar, cuando tomemos cualquier medida, hacer lo que se llama la gestión integrada de plagas. Eso lo hacemos los profesionales siempre, que es usar lo que menos impacto tenga. Ojo, si es necesario un biocida se usa porque para eso está, pero intentar minimizar el impacto. Y luego ya, pues si no tenemos más remedio, pues usamos los químicos. Por eso digo que el uso de los químicos se pueden utilizar, pero intentar que no sea alguna costumbre. Es decir, si me gasto un bote de Flit todos los días en mi casa, por favor ponga usted una mosquitera y deje de aportar químicos, que se lo está respirando toda la familia y salen con un colocón de casa que tampoco es normal. Total. O sea, vamos a intentar usar el sentido común y minimizar ese impacto. Esto las empresas y los profesionales lo hacen siempre, porque es su día a día y su ADN llevan lo que es el método preventivo, la gestión integrada de plagas. Pero es verdad que el usuario de a pie pues tiene que aprender a usar los métodos que menos impacto tengan. Bueno, Jorge, los mosquitos no son los únicos que nos acechan. Más allá de la salud pública, ¿qué impacto tienen las plagas en infraestructuras urbanas y edificaciones? Bueno, es que las plagas tienen mucho impacto. Mira, hay 3 impactos esenciales, de uno ya hemos hablado, que es el impacto sanitario. Ese impacto sanitario produce unos daños en la salud que pueden ser muy graves dependiendo de la enfermedad, ¿no? Hay otro impacto que es el impacto psicológico. A nadie le gusta tener cucaracha en casa y hay gente que incluso sufre crisis de ansiedad y tiene problemas psicológicos cuando tiene o cucarachas o chinches, por ejemplo, que el chinche además tiene una forma de actuar muy curiosa. Te pica por la noche y por la mañana no está. Y claro, como dice mi sobrina, dice, te hace ghosting, claro. Te hace ghosting, tú te levantas y dices, ¿qué me ha pasado? Que estoy lleno de picadura, de roncha. Y pues ese es el chinche. El chinche hace eso. El chinche además espera que estés durmiendo. Normalmente se queda en las zonas de la casa donde tú pasas más tiempo, en el sofá o en la cama, y cuando tú estás dormido es cuando te pica. Y además son muy interesantes los chinches y los mosquitos en general porque tienen una forma de acercarse a ti muy buena. Es a veces por el ácido láctico y ciertas sustancias que nosotros desprendemos en el sudor y por la pluma de CO2. Nosotros al respirar emitimos, se llama pluma de CO2, a esa columna de CO2 que emitimos al respirar. El mosquito va volando, detecta la columna y baja para abajo y dice, aquí tengo ya mi presa. Y el chinche hace algo parecido, ¿no? Entonces, hay esos 2 daños que te he dicho, primero el sanitario, luego el psicológico y luego el que estáis comentando, que es el daño económico. El económico de diferentes formas. El daño económico es tú ves una cucaracha en un restaurante y claro, tú no vuelves a ese restaurante. Eso es un impacto brutal. Sí. Pero luego además, como bien comentabas,
también hacen daño las infraestructuras. Imaginaros en un centro de informática, de estos que hay de alto rendimiento, donde tenemos la nube que llamamos, que hay muchos en Suecia, en muchos sitios. Imaginaos que entra una rata a roer cables, o que entra una rata a roer cables en la CIA. O sea, esos sistemas informáticos no pueden tener esos fallos. Entonces es muy importante controlar estos vectores, que en este caso el daño que están haciendo no es de sanidad, no es un daño en la salud pública, pero sí es un daño económico en infraestructuras muy grave. Pasa también en los parques eólicos, donde hay ratas, pues al final si roen el cableado, porque la rata lo roe todo, por eso es un roedor, pues producen daños económicos muy importantes, y en infraestructuras también. Y hay infraestructuras que, como sabemos, son críticas, como estábamos comentando. Sí, y al final todo esto para proteger la salud pública, la economía, todo, y adaptándose al medio y a las actualizaciones, porque estás hablando de métodos de control de plagas, sobre todo respetuosos con el medio ambiente, pero también tenemos que agradecer el avance de la tecnología, imagino también en el sector. ¿Qué papel juegan tecnologías como puede ser, por ejemplo, monitorización remota o inteligencia artificial en estos servicios de sanidad ambiental? Pues juegan un papel esencial. La digitalización es uno de los puntos claves del sector ahora mismo. De hecho, en ANECPLA tenemos una comisión de digitalización y se están tomando una serie de medidas, programas y diferentes actividades para insertarlo, porque hay que tener en cuenta que, al igual que el tejido empresarial español, en la sanidad ambiental no es una diferencia, la mayoría son pymes y micropymes. Entonces, esta tecnología cada día es más asequible y cada día es más funcional, pero está entrando. Hay que tener en cuenta, esto lo podemos ver todos, por ejemplo, cuando nosotros antes nos comprábamos cualquier dispositivo era una inversión enorme, y hoy en día en diferentes plataformas puedes comprar dispositivos electrónicos muy baratos, ¿no? Pues esto también está pasando con esto. Nos produce un avance enorme, porque nosotros podemos digitalizar a distancia y minimizar las visitas, porque claro, tened en cuenta que se hacen muchas visitas para controlar estos vectores. Si nosotros tenemos una monitorización a distancia, nos permite avisarnos cuando hay presencia de estos organismos nocivos, ya sean ratas, cucarachas, mosquitos, porque hay detectores de presencia para todos. Y además, luego la digitalización lo que también nos está permitiendo es tener datos que luego, mediante inteligencia artificial, nosotros vamos a poder hacer mapas predictivos de dónde pueden estar, por dónde se están desarrollando, qué actividad van a tener. Y toda esta predicción lo que nos va a poder permitir es generar alertas tempranas y anticiparnos y poder tomar todas esas medidas preventivas que son las que nosotros realmente queremos tomar. ¿Y tanto? Porque tanto en salud en general, ¿sí? También hablamos por las personas, la prevención es esencial y es la base de la salud pública. Pues con eso nos quedamos. Jorge Galván, director general de ANECPLA, que tengáis muchísima suerte con todos vuestros proyectos y millones de gracias por atender la llamada de la Cresta de la Onda. Gracias a vosotros y es un placer. Un abrazo. Chao.